de un mismo tema de análisis. Pues, por cómo van las ciencias en las últimas décadas, el advenimiento de lo multi, de lo inter, de lo transdisciplinario toma una relevancia superlativa. Hay cada vez más esfuerzos de integración, no solo teóricos, sino metodológicos y analíticos, que cuando el problema de estudio lo permite y requiere, pueden sin duda ampliar el espectro de análisis y entendimiento de estos fenómenos. Así que les invito a todos a estar atentos a esta charla, a participar activamente, por favor. Háganos llegar sus preguntas. En la parte inferior de su monitor tienen un botón que dice preguntas y respuestas. Por favor, escríbanos, vamos a estar contentos de responder sus preguntas al final de las intervenciones. Así que, por favor, participen. Nuevamente, bienvenidos. Bien. Pensar la relación del ser humano con la fauna es pensar la relación del ser humano con la naturaleza. En este sentido, cabe hacernos esta pregunta. ¿El ser humano forma parte de la naturaleza? ¿Hasta qué punto el ser humano es un ente dentro de la naturaleza o es un ser diferente de la naturaleza? ¿Hasta qué punto esta premisa es solo un postulado, es un discurso o tiene una consecuencia en la acción? ¿Hasta qué punto? Pues las instituciones en las que nos hemos formado y que forman parte de nuestra sociedad nos han hecho percibir una naturalidad, una normalidad en la separación del ser humano con la naturaleza. Percibir al hombre, a la mujer, a la naturaleza como entes totalmente separados. Sin embargo, al hacer un análisis más detenido, la visión de lo natural toma otras dimensiones. Así, cuando pensamos en lo natural, como aquello que es lo no humano, no únicamente se refiere a plantas, animales. Hablamos incluso de fenómenos atmosféricos, de condiciones geológicas, climáticas, o la existencia de microorganismos y como está la contingencia de entes, virus y demás. Entonces, cuando nosotros percibimos a la naturaleza como aquello que no es humano, ¿qué hacemos? Hay que humanizarla. ¿Cómo la humanizamos? Domesticándola, haciendo que sea lo más funcional al ser humano. Y este discurso, que es común en la mayoría de los seres humanos que compartimos, ha sido implantado a nosotros y responde a una visión ontológica que se podría definir como el naturalismo metafísico. Ontología es un tema que se ha tratado desde el siglo XVII en la filosofía, que básicamente trata de entender la metafísica del ser y sus propiedades, ¿no? Pero también ha tenido otros acercamientos interesantes y desde otras disciplinas. Un ejemplo muy importante de eso es lo que ha hecho Philippe Descola, un antropólogo que visitó un país chiquito llamado Ecuador, que estuvo viviendo con una comunidad indígena en el oriente de los Achuar, y que a partir de esta experiencia determina que la visión en que nosotros percibimos a la naturaleza, que nos percibimos a nosotros mismos y a lo no humano, no obedece a una única lógica. Descola plantea que existen 4 ontologías: naturalismo, totemismo, animismo, analogismo, que no vamos a profundizar, pero que nos muestran que la percepción nuestra de la naturaleza y del ser humano es solo una de varias posibilidades. Entonces, cabe preguntarse, nuestras percepciones, nuestras representaciones, ¿desde cuándo existen? Pues existen desde que el ser humano es ser humano. No solo existen en la actualidad, sino que han existido a lo largo del tiempo y han compartido con nosotros nuestras experiencias culturales. Entonces, cuando hablamos de sociedades humanas y nos remitimos al pasado más pasado y a las sociedades más actuales, tenemos que sin duda hay una convivencia que se da en una condición de la naturaleza del ser humano, una mutua, una influencia mutua y un relacionamiento mutuo. Para ya sentar todo esto concepto en nuestro caso que tratamos hoy, que es del Distrito Metropolitano de Quito, el Altiplano de Quito, ¿qué vemos principalmente? Quito tiene la suerte de que tú sales a la calle y ves al occidente y ves al oriente y encuentras montañas. ¿Qué nos da, qué nos da esto? Pues que Quito está compuesto en una morfología, una hidrología particular,
que hace que estemos siempre conviviendo con estas condiciones. Cuando vemos este mapa, no es que está atravesado por quebradas, por ríos, por montañas, sino que estos ríos, quebradas y montañas están atravesadas por una ciudad. Quito es un valle delgado, es un altiplano delgado, es un altiplano alargado. ¿Por qué? Porque cuando se formaron los Andes, tenemos eh, que se componen diferentes tipos de suelos y climas, y esto permite cierta capacidad de diversidad y demás. Bien, quiero ya ir avanzando para dar paso a Angelo. Lo que quería demostrar con esto es que la ciudad se levantó sobre lo que son unas condiciones naturales con las que hemos convivido, con las que seguimos conviviendo, que hay que conocer para poder adaptarnos y poder avanzar hacia pues, una ciudad que sea planificada a partir de estas condiciones. ¿Sí? Entonces, quisiera dar paso, no sin antes agradecer nuevamente a las personas que están presentes. Quiero presentar a mi compañero Angelo. Angelo Constantin es magíster en arqueología del Neotrópico por la ESPOL, doctorando en arqueología por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y catedrático en la Escuela Politécnica del Litoral. Angelo tiene experiencia en geoarqueología, análisis de materiales, materiales líticos, perdón, y en proyectos de investigación arqueológica a nivel nacional. Por favor, te cedo la palabra, Angelo. Ya, ok, muchas gracias. Mi gratitud y voy a comenzar la charla. Bien, voy a iniciar la charla y la charla está dividida en dos partes. Una primera parte que es el contexto prácticamente, el contexto o el escenario ambiental, contexto geológico, geomorfológico y ambiental de lo que es el altiplano de Quito, muy rápido, y los procesos de formación del sitio arqueológico Rumipamba. Y una segunda parte, las evidencias que hemos encontrado para después hacer enlace y poder concatenar la charla de Eliana. Bien, ok, vamos a compartir pantalla. Y bueno, listo. Bien, entonces estamos ahí en lo que es esto, es el aporte interdisciplinario de la investigación arqueológica, el caso del sitio Rumipamba. Vaya. Bien, este es el sitio arqueológico Rumipamba, tomada la foto con dirección hacia el Cayambe y hacia el otro lado, hacia la otra orilla, digamos, de la cuenca hidrográfica. Lo que estamos viendo aquí, el escenario es el escenario geológico y varios factores han modelado a través del tiempo el carácter histórico en la relación humanos-naturaleza. Entre estos tenemos eventos tectónicos y volcánicos en todo lo que es la cuenca de Quito. Tenemos acá lo que es el Pichincha, tenemos acá Ilaló, tenemos Pululagua. Además tenemos una red de quebradas, como la de Rumipamba, y otras más que fluyen o vierten todas sus aguas hacia la cuenca, con sus dos lagunas, ¿no? Una en el norte y otra en el sur. También tenemos los factores climatológicos y otra que es la posición estratégica del altiplano de Quito con relación a las bocas de montaña para ese tráfico a larga y a corta distancia entre Amazonía y costa ecuatoriana. Bien, entonces, eventos naturales como inundaciones, sequías y erupciones volcánicas condicionan la permanencia de una comunidad en un territorio determinado. De aquí la importancia de relacionar al ser humano con el entorno ambiental, ya que el poblador se adapta a las condiciones naturales debido a que éste no los puede controlar, como son erupciones volcánicas,
eventos tectónicos, inundaciones, lluvias, etc. Bien, entonces tenemos casos actuales, como por ejemplo este en Pinar Alto, ¿no? Que es una quebrada que fue rellenada, y ¿qué es lo que pasó? Continuas lluvias comenzó que a las laderas occidentales a ceder y ocasionó todos estos deslaves, llevando consigo agua, lodo, carros, como ven ahí, etcétera, y destruyendo estructuras modernas, ¿no? Como lo que está acá. Entonces, esas actualmente vemos que están llevando carros, destruyendo casas, etcétera, y eso también lo podemos ver en el pasado a través del estudio arqueológico. Bien, entonces aquí tenemos una fotografía del año 70 del Quito y tenemos, por ejemplo, acá el abanico aluvial del Pichincha, ¿no? Tenemos el Ahar, por donde baja, ¿no? Todo ese torrente de lodo con piedras y toda clase de sedimentos, y tenemos que tenemos la falla geológica, que esta falla, si ven aquí la quebrada como es, y hace un quiebre, no va en una dirección este-oeste recta, sino hace un quiebre, ¿no? En dirección sur-oeste-noreste. Entonces ese movimiento tectónico ocasionó ese desvío de la falla, ¿no? Ese quiebre que existe. Y el Ahar, por donde han bajado, ¿no? Todo ese sedimento con lodo. Bien, el sitio Rumipamba, para ser investigado, Rumipamba tiene más de 30 hectáreas, y lo que se hizo fue una prospección, un intrasitio, ¿no? Haciendo una red de transeptas norte, sur, este, oeste, alfanumérico, con intervalos de 25 metros. Se hicieron muchos sondeos, de los cuales se pudo rescatar que cómo van la topografía del sitio, se pudo rescatar también toda la cuestión estratigráfica. ¿Por qué? Porque Rumipamba presenta varios depósitos, de los cuales la mayoría son de eventos naturales, como son los aluviones, como son estas deslaves, que ocasionan que se rellene sobre otros depósitos, pero no son los depósitos principales, ¿no? Entonces hay una serie de rellenos porque hay una dinámica, una geodinámica de movimiento de suelos que están ahí en constante movimiento, ¿no? Por todas estas condiciones climáticas de lluvia o movimientos telúricos. Entonces, vamos a ver aquí cómo se formó el sitio arqueológico Rumipamba y su cronología. Bien, entonces acá tenemos en primer plano esta fotografía donde vemos dos procesos de lahares y erupciones volcánicas. Bien, acá tenemos, esta es la última unidad que se excavó en el año 2012, y podemos observar, ¿no? Todo este conjunto de rocas asociado a un sedimento limo-arenoso y sedimentos tefrovolcánicos. ¿Ya? Entonces estamos viendo que parte del Ahar está afectando lo que es el sitio. Entonces acá tenemos otra foto. Si lo ven, todas estas rocas gigantes que están aquí, todas estas inmensas rocas que están aquí, es igual, esto ocurrió en el pasado, ya voy a dar las fechas, esto ocurrió en el pasado, y es igual como lo que ocurrió en el Pinar Alto, ¿no? Entonces, lo que nos revela la arqueología, ¿no? De estos procesos geodinámicos, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cómo ocurren estos eventos naturales y cómo pueden perturbar una población, cómo pueden perturbar un sitio arqueológico también, etc. Y tenemos muchas evidencias. Dentro de los lahares podemos encontrar restos humanos asociados, lógico, a todo ese tipo de sedimento, huesos fáunicos mezclados con huesos humanos, o sea, todo ese lahar
condujo y se depositó. ¿A dónde se fue a depositar? Se fue depositando en Rumipamba y los sedimentos mucho más finos fueron a depositarse en las lagunas de la cuenca de Quito. Bien, entonces acá tenemos ya un corte mucho más limpio, vemos la pared y vemos cómo está el canal, el paleocanal, cómo se ha cortado, ¿no? Por los eventos de la que existieron. Cortando todo esto, cortando las cenizas volcánicas, cortando este paleosuelo, ¿no? Afectando parte de una unidad, una estructura del formativo. ¿Y qué más es lo que traen? También no solamente la AR, sino hay flujos de lodo, ¿no? Esos alud, esos aluviones, donde están todas estas. Y si le ven, ustedes aquí, si pueden observar cómo son esta depositación, ¿no? Que es con bastante carga de agua que ha existido y que fue llevando en el sitio arqueológico, llevando que restos culturales también, y podemos observar cómo está mezclado y cómo fue esa dinámica en el sitio. Además de los eventos de la Ares y de aluviones, también tenemos la caída de ceniza, que es muy potente, como lo podemos observar aquí, y cómo están cubiertos también. Bien, ahora acá tenemos ya algo mucho más resumido para ustedes y parte de una de las unidades que excavamos en el año 2012. Tenemos entonces, esta es una parte porque ya le voy a enseñar toda la estratigrafía. Entonces tenemos un paleosuelo, que sería este, el número 1, donde, muy potente, muy grande, donde se asentó un grupo humano que data del 2200 a.C. Luego hay una potente depósito de ceniza volcánica, de ceniza por caída, ceniza retrabajada y nuevamente por caída, que trata del Pululagua. Para luego, esto vendría a ser con una data de 2400 años hasta el 2000 antes del presente. Y el número 4, este depósito que está señalado aquí con el número 4, que es un paleosuelo que se comenzó a formar, terminado ya estos procesos eruptivos, estos procesos de tefra, ¿no? El número 4, que tiene una data de 1170 años. Ahí comienza a formarse un suelo, ¿no? Y el número 5, en el número 5 vemos estos bloques, este lahar con bloques mucho más grandes, muy diferente que el número 3, el que está acá abajo. ¿Lo ven? El 3 que está acá abajo, ¿no? Este 3 que está acá, se formó el paleosuelo, hubo caídas de ceniza, nuevamente otro paleosuelo y otro lahar. Para luego, ¿qué pasó? Terminó esto y hubo un proceso, otro lahar de lodo con pomes, que sería toda esta capa gigante 6 que tenemos aquí. Y sobre esta capa 6 se asentaron ya las últimas ocupaciones del sitio Rumipamba y que se repiten a lo largo de Quito. Y el número 7, que ya es un andisol, un andisuelo, ¿no? Donde estamos actualmente habitando los quiteños, ¿no? Donde habitan los quiteños. No soy quiteño, no sé por qué me estoy robando ahí ahora. Bueno, entonces acá tenemos ya la columna general de los depósitos guías de Rumipamba. Como ya les indiqué, Rumipamba tiene muchos depósitos, pero este es la columna principal. Bien, entonces tenemos una cangagua, que no la vemos aquí, sino está en otra unidad, que es un sedimento pleistocénico, y luego viene todos estos suelos, un suelo homogéneo negro, para luego después venir una ceniza de caída de pomes de una erupción pliniana del Pichincha del 9000. Luego comienza todo este proceso, que hay todos estos procesos de erupciones, de caídas, de ceniza retrabajada, de lahares, de pomes, hasta que aparece este suelo
este paleosuelo enterrado, que es este de aquí, donde están ocupando la gente, los primeros habitantes del sitio Rumipamba, que sería 2200 antes de Cristo, ya, en todo este suelo. Luego viene todo esto, que son las fases de erupción volcánica del Pululagua, ¿no? Que empiezan en el 2400 y terminan en el 2000. Tenemos el suelo ya fechado con 1170 y después una erupción del Guagua Pichincha en el 1000 y al último ese lahar con pomes, ¿no es cierto? Gris, este grande que está aquí, ¿no? Donde se asentaron las últimas ocupaciones culturales de Rumipamba, para luego ya tener la última, ¿no? El último disuelto. Y tenemos acá una erupción, vendría así, termina lo que es la Cangagua, ¿no? Que es el Pleistoceno, Holoceno, el marcador guía 9000, que es del Guagua Pichincha, luego tenemos la ocupación en el 4200, que sería la ocupación más antigua de Rumipamba, y tenemos una erupción del Guagua Pichincha, que está en el 3200, Pululagua, sigue el Pululagua en el 2000, viene toda esta arena, ceniza y tefrilar, todo lo que hemos visto, para luego estar con las últimas, ya las primeras ocupaciones del periodo de integración en el sitio Rumipamba. Hay una erupción volcánica en el Guagua Pichincha, y esta sería toda la secuencia ya cronológica del sitio. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una ocupación temprana, donde tenemos una estructura de forma cuadrangular, con una data de 2200 a.C., sería 4200 AP, ¿no? En un suelo muy potente, en un paleosuelo. No sabemos a qué sociedad está, de qué filiación cultural es, porque no encontramos no encontramos cerámica diagnóstica para que nos pueda dar una pista. Bueno, aquí la vemos ya otro plano, ¿no? De la estructura. Y lo que sí hemos visto es mucha ocupación, la ocupación tardía, las tres últimas ocupaciones claramente definidas y datadas. Una ocupación 3, vamos de abajo hacia arriba, una ocupación 3, la tercera ocupación, vemos pozos de basura, es decir, contenedores ahí de basura donde se estaban prácticamente tirando la basura y rellenando con sedimento, es decir, lo que estábamos haciendo prácticamente rellenos sanitarios. Eso está con una data de 970 después de Cristo. Tenemos estructuras circulares también asociados a la misma fecha, y los pozos los contenedores de basura, los rellenos sanitarios. Bueno, aquí tenemos todo un plano donde está el bohío, donde está el relleno sanitario. Este es el corte del relleno sanitario, ¿no? Que le ponían un poquito, le ponían la basura y lo rellenaban y lo cubrían con sedimento. Entierros también. Y como vemos, ¿no? Estos pozos circulares que habían abierto, y si ven toda la destrucción de la AR, como ha cubierto el sitio Rumipamba. La segunda ocupación, con una data de 1030-1200 después de Cristo, donde comienzan a realizar estructuras como son la construcción de muros y de canales, ¿no? En el sitio. También estructuras de uso doméstico, con pisos quemados. Aquí tenemos el resto de las estructuras. Más en Rumipamba. Canales de agua, también asociado a los muros, que están destruidos, bueno, por el lahar, por el último lahar que hubo, ¿no?
basureros abiertos, a diferente de la tercera ocupación, que eran basureros cerrados, entierros de niños, y la primera ocupación, es decir, de arriba hacia abajo sería la primera, esto sería la última, la quinta ocupación, ¿no? Con una data de 1230 a 1300, donde tenemos estos hornos, ¿no? Asociados a metates, que son hornos de barro cocido. Acá lo tenemos también. Y bueno, luego de esto hicimos varios análisis y lo importante es, bueno, ¿y qué comían estas personas? ¿Qué más hacían? ¿Eran veganos? ¿Eran carnívoros? ¿Omnívoros? No sé, entonces necesitábamos saber la paleodieta de ellos. Y realizamos un análisis arqueobotánicos gracias a César Vintimilla y Jaime Pagán, en la cual a través de los macrorestos botánicos carbonizados se pudieron identificar los diferentes tipos de árboles que habían, como laurel de cera, matache, romerillo, cedro, pumamaqui, frutales también como capulí, aliso, arrayán, y también se identificó en la del 2012, se identificó carrizo y se identificaron también totora. También se puede decir que deberían de haberse encontrado también en muchas más cosas en las áreas de descarga. Por ejemplo, en las áreas de descarga lo que hemos encontrado son restos de maíz y también algunos tejidos como papa, melloco y mashua. El maíz y lo interesante del maíz es que eran mazorcas de 12 a 14 hileras, ¿no? Y probablemente sea de granos pequeños, probablemente sea ese maíz que le llaman chillo o maíz sabanero, ¿ya? Dentro de las ofrendas rituales, el análisis de almidones, ¿no? Estas ofrendas estaban asociadas a entierros. Esta es desde una excavación del colega Villalba, y nosotros realizamos con Jaime Pagán los análisis de microrestos botánicos. Entonces, a través de los almidones se pudo comprobar que se hacían chichas, tanto de maíz como de frijoles, y en especial esta que es cosanga, la de aquí, ¿no? Esta de aquí era una vasija que tenía solo yuca. Es decir, todos esos almidones eran de yuca, pegados a las paredes. Mientras todas estas son de filiación Quito, y estas en cambio habrán contenido líquidos asociados a maíz y frijoles. Bien, pero también hicimos el análisis de zooarqueología, uno con Amelia Sánchez y otro con Janina Bonilla, y lo que hemos encontrado son, lógicos, sacados de los basureros en la primera etapa, en el 2008, y son camélidos, llamas y alpacas, venados, perro doméstico y lobo de páramo. No se encontraron remanentes de cuy, por ejemplo, de nosotros, en la excavación del 2008, pero el colega Erazo encontró restos de cuy, ¿no? La muestra de Rumipamba y neonatos, la mayoría son adultos, de ellos el 45% son mayores o igual a los 4 años de edad, indicando que la preferencia por dejarlos vivir hasta la plena adultez y de ahí poderlos consumir es un indicador directo de que no fueron consumidos indiscriminadamente, es decir, tuvieron su proceso, ¿no? Y bueno, eso es lo que podemos aportar desde la arqueología para poder comprender toda esta dinámica, ambiental, con todos estos procesos, eventos naturales y estos procesos de formación de sitios y los eventos naturales que impactaron a la gente que vivió en el altiplano de Quito. A la vez también podemos observar el consumo de los alimentos que los han tenido, ¿no? Que son clásicos, llamas, venados, cuy, y en los alimentos vegetales, por ejemplo, maíz, habanero, mashua, melloco, papa, ¿no? Frijoles, también
se han encontrado restos de cabuya, ¿no? Semillas de calabaza y algo muy interesante, algodón, ¿no? Que probablemente puede ser costeño. No creo que exista un algodón, no se han hecho más análisis muy detallados para saber qué tipo de algodón sería, ¿no? Y bueno, es lo que nos da la data para poder entender este proceso, cómo la gente se ha adaptado y readaptado, ¿no? En el espacio, en este espacio de Rumipamba. De lo que estamos viendo es que han ocupado prácticamente en este sitio ha sido ocupado entre la quebrada de Rumipamba y la quebrada siguiente, es decir, están ocupando todos estos abanicos para poderse asentar cerca de las lagunas, de las dos paleolagunas que existen, ¿no? Que serían la de Iñaquito y Ñaquito, lagunas que se formaron a inicios del Pleistoceno y comenzaron ya a extenderse en el Holoceno. No son lagunas tan profundas, máxima profundidad será de 10 metros u 8, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se estaban sedimentando por estos eventos y procesos de lahares y aluviones y caída de ceniza. Siempre estuvieron con flujo de agua, siempre, pero no eran profundas. Bueno, y ahora le doy paso a la compañera Eliana para que pueda continuar con su exposición. Perfecto, muchas gracias, Ángelo. Rescato de lo que dice, es muy importante tomar en cuenta la naturaleza como dinámica y con gran poder de agencia. Los recursos que ésta prestaba para el uso de las poblaciones terminan determinando incluso asentamientos, ocupaciones, y vemos cómo presta condiciones para ellos. Avanzamos un poquito más en el tiempo, la conformación de la ciudad se va dando de cierta manera, la población se acumula. Con los procesos de colonización se produce una condensación de la ciudad se centraliza y comienza a formarse a partir de un trazado de damero. Esto obliga a que la población tenga que tapar quebradas, que tenga que talar ciertos bosques para poder dar cabida a la necesidad de habitabilidad. En este contexto comienzan a cambiar las lógicas, hay un cambio drástico por las instituciones que se instauran y la relación de ser humano-naturaleza sin duda van a ser diferentes. De esto ya nos ampliará Eliana. Solo quiero recordarles, por favor, sigan participando. En la parte inferior tenemos el botón de preguntas y respuestas. Escríbanos, responderemos a las preguntas después de la intervención de Eliana. Entonces, cedo el paso a Eliana. Eliana es una bióloga con 5 años de experiencia en investigación y proyectos de conservación de aves amenazadas. Actualmente cursa la maestría de estudios socioambientales, donde investiga sobre las relaciones entre seres humanos y aves rapaces en los Andes centrales del Ecuador. Eliana Montenegro, te doy el paso, por favor, adelante. Hola con todos, buenas tardes. Bueno, yo lo que quiero empezar es hablar un poco sobre las aves de Quito a través del tiempo. Esto fue parte de mi tema de tesis en el año 2014-2015 en la Universidad de San Francisco de Quito. Y me parece que es un gran ejemplo para poderle unir al aporte y para aportar de una forma multidisciplinaria la que acabó de comentarnos Ángelo, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar. Y para empezar, y solo para, no va a quedar mucho en este tema, ya que es un poco extenso, sino más bien solo para poner en contexto de por qué voy a hablarles específicamente de las aves, a más de por qué fue mi tema de tesis. Bueno, es porque las aves en sí son el grupo mejor conocido de todo el reino animal. Y las razones son básicamente porque son las más vistosas, las más llamativas, se encuentran en cualquier sitio. Son relativamente fáciles de encontrar en cualquier ecosistema y por ende es mucho más, o sea, bueno, se las puede estudiar de formas, no quisiera decirlo más fáciles, pero sí, o sea, existe en realidad un más conocimiento sobre estos seres
que sobre otros. Por ejemplo, los mamíferos son seres más nocturnos, cuyo estudio en realidad implica mucha más demanda de tiempo, energía. Pero bueno, o sea, el estudio de las aves es igual un estudio muy complejo, pero como les expliqué, es muy conocido, se sabe casi todas las especies que existen, a pesar de que asoman una o dos descubiertas recientemente. Y bueno, tienen un papel ecológico fundamental en todos los ecosistemas, son dispersoras de semillas, son polinizadoras, también cumplen roles importantes en cadenas tróficas, como las aves rapaces, es decir, se alimentan de presas que potencialmente podrían convertirse en plagas. También, bueno, tienen asombrosas estrategias evolutivas, los colibríes son justamente un buen ejemplo, cuyos picos se han ido adaptando conforme a sus necesidades y a sus hábitats. También, bueno, tenemos 1.625 especies de aves en Quito. Y bueno, perdón, Ecuador. Y somos el quinto país más diverso del planeta. Pero bueno, tomando en cuenta de que nuestra extensión no es muy grande, en realidad estamos hablando de que somos un país con una alta diversidad, tomando en cuenta la extensión, ya que somos muy pequeños comparados con los otros 4, que son Colombia, Brasil, Perú, Indonesia. Y bueno, ahora sí, entrando en tema, a Quito. Este es un mapa pequeño sobre el distrito metropolitano de Quito y bueno, tenemos justo en la parte roja, constituye todo lo que es el casco urbano. Hay 540 especies de aves en los 6 diferentes ecosistemas que es, bueno, todo el distrito metropolitano, ¿no? Y bueno, uniéndonos un poco a lo que hablaba Ángelo, el paisaje natural de Quito, hay que pensarlo como un valle húmedo que estaba encerrado en colinas y vertientes al pie del Huahuapichincha. En realidad era estratégica esta localización para protección de las personas que vivían en este valle. Además, si queremos pensar en un ecosistema de cómo era Quito antes de que la ciudad esté consolidada, podemos decir que era un matorral altoandino que estaba atravesado por profundas quebradas. Y obviamente existía un sistema lacustre, del cual ya les habló un poco Ángelo, que constituye 2 lagunas, pero en especial era la laguna de Añaquito, que luego le llamaron laguna de Iñaquito. Les venía hablando un poco de algunos temas, me van a disculpar, voy a retroceder un poco, pero para que vean un poco lo que ya había pasado. Entonces justamente les hablaba de por qué eran las aves, algunas especies que son dispersoras de semillas y polinizadores, las cadenas tróficas. Y bueno, hablando nos habíamos quedado en lo que es el paisaje natural de Quito. En fin. Bueno, este es uno de las quebradas más conocidas de Quito. Esta es en el Parque Metropolitano. Esto es también es del Parque Metropolitano. Y bueno, la idea de justo indicarles estas fotos es que si queremos pensar en cómo era el ecosistema de Quito antes de que se extienda tanto la ciudad, es que podemos pensarlo en las quebradas. Las quebradas en realidad es lo que nos queda de remanentes de vegetación nativa. Ángelo también ya explicó justo un poco de las especies que habían. Entre esas estaba el aliso, el pumamaqui, que son especies que se encuentran todavía en este tipo de ecosistemas y remanentes. Para pensar un poco cómo era Quito, Quito era una ciudad muy pequeña. Esta foto es de 1724. Bueno, es una imagen que se había hecho. Y lo que se sabe es que no se extendía más, o sea, hacia el sur lo que más se extendía era el Panecillo, que es justamente esto que estoy señalando ahora. Y la parte norte era máxima hasta la Alameda. Y luego, bueno, con el pasar de los años se fue extendiendo, pero hasta 1914 tenemos una diferencia de alrededor de un poco menos de 200 años, donde la ciudad no varió mucho. Igual estaba limitada por el Panecillo. Y bueno, igual al norte estaban estos parques que son ahora la Alameda y el Ejido. En 1949 ya vemos una extensión más grande de la ciudad. Ya se mueve un poquito más hacia el sur y hay algunos asentamientos un poco más al sur del Panecillo y también más al norte.
igual ya se ve más densa, ¿no? Ya está poblada más densamente la ciudad. Y bueno, hasta 1960 ya podemos tener una idea de lo que es Quito. Eh, entonces, es una ciudad que es básicamente larga. En 1983 igual ya podemos ver cómo está constituida la ciudad. Es una ciudad larga justamente porque geográficamente no puede extenderse hacia el este o hacia el occidente por las montañas que tiene y por lo accidentada que es la ciudad. Es una ciudad larga que medirá unos 8 kilómetros de largo por unos 3 kilómetros de ancho, no más. Y bueno, volviendo un poco al tema, justamente toda esta ciudad que se fue poblando fue construida sobre quebradas, se rellenaron alrededor de más del 80% de las quebradas fueron rellenadas. Y cambió la relación que teníamos. La relación en realidad que se ha constituido con las quebradas es que las pensamos como un sitio de arrojamiento de basura donde se ha dado muy poco valor a las plantas de las quebradas. Casi no pensamos o les damos valor a las plantas que existen ahí. Decimos, es hierbas malas o algunos otros calificativos, como decir, es una simple chica, pero no son simples chicas, en realidad son plantas que son muy importantes para el equilibrio de estos ecosistemas. Por este poco valor, justamente lo que se ha hecho es sembrar especies exóticas como el eucalipto, que fue traído por García Moreno. Y lo que ha hecho es justamente perder más de nuestro patrimonio natural y obviamente perder la biodiversidad local en la que se incluyen aves y otras especies. Ángelo hablaba del lobo de páramo, o sea, podemos pensar de que había lobo de páramo en la ciudad donde estamos viviendo en este momento, pero, pero ya pero en cambio ahora ya no, o sea, no vamos a ver un lobo de páramo en la ciudad y muchas especies de aves también se han perdido y eso es justamente a lo que va este tema, ¿no? Una pequeña foto de lo que son nuestras quebradas ahora en realidad da mucha pena, son sitios que están muy sucios, muy contaminados. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las aves en sí. Entonces, este investigador, Frank Chapman, fue, digamos, la primera persona que hizo un inventario de todas las aves que existían en el Ecuador. Entonces, lo hizo en todo el país, pero o sea, están los detalles de cada ciudad y en ese entonces él había registrado con registros históricos, obviamente, de cerca de incluso 1700 de otros investigadores que habían recolectado especies de aquí. Él hablaba de que en donde es el casco urbano de Quito ahora habían 102 especies de aves, entre las que están especies que obviamente ahora no las vamos a poder ver. Este colibrí, por ejemplo, el último registro que se hizo fue en 1980 en Tumbaco, el último registro que existió. Y de ahí, bueno, algunas rapaces que todavía pueden sobrevolar, pero sin embargo en menos densidad. Y también tenemos la gaviota andina que existía en este sistema lacustre de Iñaquito, que ya no tenemos igual patos, pero ya obviamente no las vamos a poder ver. Entonces, bueno, podemos hablar de que ahora en el presente no hay más de 51 a 67 especies, según un estudio que se hizo, que fue justamente mi tesis de pregrado en el 2015. Y bueno, esta es justamente la tabla, es una curva de acumulación de especies donde lo que se cree que, bueno, se registraron 59 especies en 16 diferentes sitios. Y bueno, más o menos de estimación estadística, se puede decir que hay de 51 a 67 especies en Quito que están permanentes e incluso pueden haber más en épocas de migración. Ahora entrando al caso de Rumipamba, tenemos que, bueno, Rumipamba es el tercer parque que fue más diverso en este estudio, después del Parque de Guápulo y el Parque Metropolitano Huanguiltagua, con 25 especies que fueron registradas en un lapso de 6 meses, en el año 2014, como les mencioné. Y bueno, se registraron 25 especies, pero con los análisis estadísticos se puede hablar de que habían entre 22 y 28 especies, entre las más comunes de la ciudad, que son bueno, las tres primeras que les indico.
que es el colibrí. Este colibrí es el más común de la ciudad, con la tórtola, con el mirlo. Y de ahí, bueno, el gorrión también. Y de ahí, bueno, hay especies que también son muy presentes en la ciudad, pero necesitan ecosistemas mucho más ricos, este ecosistema de matorral, este ecosistema de quebrada para que puedan existir. Entonces aquí tenemos a la tangara, que bueno, le conocen aquí como richa, al huiracchuro, registros del huiracchuro, incluso se habló en los libros del padre Juan de Velasco, jilgueros, matorraleros, cachuditos, entre otros. Y estas especies son las que se comparten con estos parques. Este es un clúster que se hizo de acuerdo a los resultados que hubo en mi investigación, en la que, bueno, se pueden ver las similaridades entre los diferentes parques, ¿no? Entonces hay dos grandes grupos. De este les voy a hablar un poco después, del que me interesa ahorita es de este, que es justamente el grupo donde hay la mayor cantidad de especies, y justamente el Parque Rumipamba está altamente relacionado con el Parque de Chimbí y Cuadras. Y bueno, los que conocen estos tres parques se pueden ya imaginar por qué sucede esto, y es porque estos tres parques tienen un ecosistema bastante similar, mantienen un ecosistema nativo aún, y por eso es que están tan relacionados, pero también están relacionados con Guápulo, con Huanhuiltahua y con el Panecillo, con esta parte donde hay quebradas. Bueno, esto no es para, no para estarles mucho con estos datos, es simplemente un análisis de impacto humano que se hizo, donde se midió cualitativamente de una forma muy simple en realidad el impacto humano en parques. Entonces lo que medíamos era transeúntes, mascotas, contaminantes, bosques deforestados y quemados. Y claro, obviamente los resultados fueron que en los sitios donde había impactos muy bajos, de más o menos el 50% de impacto humano, había más especies, 20 o más especies, pero en cambio en los sitios con impactos más altos, como eran el Parque Inglés, el Parque Puertas del Sol, que son parques bien al norte de Quito y bien impactados, no había más de 6 especies. Entonces, justo con esto podemos ya llegar más o menos a cerrar este panel, porque ya podemos pensar cómo nosotros como seres humanos hemos impactado a lo largo del tiempo a los ecosistemas. En este caso hablamos de las aves porque es de donde tenemos más estudios de Quito. Y bueno, nos hemos relacionado con la naturaleza con el pasar de los tiempos. Si bien hay muy pocos datos sobre las culturas que estaban sobre Quito, pero sin embargo, hay datos, por ejemplo, en los Andes, de esta primera imagen es de los pastos, que simbolizaban justamente estas relaciones con la naturaleza, ¿no? Y este dibujo justamente simbolizaba la cadena alimenticia. Eso es el análisis que hicieron algunos expertos en estos temas. Y bueno, estos otros dos son de la cultura Valdivia, donde se representan imágenes, esta se la asocia con el agua, esta de acá con el búho. Y aquí en Quito específicamente hubo me parece que un solo registro con una imagen, digamos, donde se encuentra un ave. Y es justamente esta vasija que se encontró en el sitio arqueológico de la Florida. Es bastante cerca del Parque Rumipamba, muy pocos kilómetros. Eh, es un ave, pero bueno, es difícil entender, darse cuenta tal vez qué especie pueda ser, tal vez una rapaz. Fue encontrada en una tumba más o menos a 15 metros y era parte de un ritual funerario hace más o menos 660 años después de Cristo, en esa época. Y bueno, para cerrar más o menos un poco hablar sobre las relaciones humano-fauna que han existido a través de la historia, que fueron analizadas por Déscola justamente. Entonces él hablaba de cómo nos hemos relacionado nosotros con el ser humano, los tipos de relación que podemos tener con la naturaleza, el ser humano con la naturaleza. Entonces él hablaba del totemismo, donde él decía que son estas culturas que son, por ejemplo, me parece que esto es en Australia, es una tribu en Australia, que son estas tribus clánicas, donde la relación humano-naturaleza es básicamente, no hay una separación, el hombre es parte de la naturaleza y por eso tienen una similar interioridad, podemos entender esto como espiritualidad y también como similares fisicalidades. Por eso es que eran estas tribus clánicas, se asociaban a diferentes clanes, el clan lobo, por ejemplo, el clan felino y podemos poner algunos otros ejemplos. El animismo, en cambio, ellos ya empiezan
a encontrar una diferencia con los animales y justamente son las fisicalidades. Pero sin embargo existe una similaridad de espiritualidad y de ahí, bueno, está el naturalismo y el analogismo, que bueno, desde el analogismo no voy a hablar, pero sí del naturalismo, porque es en esta etapa donde se constituye esta separación de humano-naturaleza. En estas dos anteriores que les mostré no había esta separación humano-naturaleza, sino que en realidad estábamos inmersos en la misma naturaleza. Pero sin embargo en el naturalismo es donde ya se expresa esta diferencia. Y justamente a lo que voy es que esta es la razón para lo que muchos ecosistemas se han estado perdiendo con el pasar del tiempo. Esta diferencia entre humano y naturaleza ha llevado a tendencias muy voraces de cómo relacionarnos nosotros con el entorno. El ser humano en algún momento se ha creído dueño de este entorno y lo explota como de la forma que quiere y por eso se ha llegado a resultados sumamente desastrosos para la biodiversidad, como el tráfico de especies. Hay una forma de capitalizar a la naturaleza, de darle un valor económico y monetario, lo cual lleva a este tipo de fenómenos, la minería, la deforestación masiva. Aunque claro, justo lo esperanzador es que también existen otras formas de relación con la naturaleza en la que se trata de conservar, de proteger. Los clubes naturalistas que existen aquí en Quito también han hecho un avance importante en todo el conocimiento de la ciudad sobre las especies y la biodiversidad. Campañas de reforestación, son cosas que en realidad en el fondo van a ayudar a recuperar los ecosistemas. Entonces llegamos a una conclusión final para ya ahorita cerrar, que es justamente cómo la conservación de la biodiversidad, la supervivencia de otras especies no humanas y su supervivencia en realidad depende de cómo concebimos y de cómo nos relacionamos nosotros con ellos, cómo los vemos, qué valoración le damos. Y bueno, esto queda para una reflexión para todos, para pensar básicamente de qué lado estamos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Justamente ahí tienen mi correo por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Eli. Muy interesante cómo terminaste, ¿no? Pensar esta relación ser humano-naturaleza, cómo la estamos llevando y a qué nos ha traído como consecuencia. Muchas gracias por todas las preguntas que nos han llegado. Voy a ir lanzándolas poco a poco. Por favor, Ángelo, si estás por ahí, que respondas esta pregunta que te hace Gregory Jiménez. Dice, ¿cuál grupo cultural del actual Ecuador se podría relacionar como descendiente de alguno de los antiguos pobladores del Parque Rumipamba, ya que se movilizaron en diferentes momentos por causas de origen natural? Bien, tenemos una cuestión. En el Parque Rumipamba, la última ocupación de filiación Quito va del 900 al 1300, es decir, 400 años de ocupación continua del periodo de integración de filiación Quito. Pero también tenemos otros sitios arqueológicos en todo lo que es Quito, ¿no? En todo lo que es lo que conocemos como ciudad de Quito, que va desde las estribaciones orientales del Pichincha hasta Ilumbicí, hasta el otro lado de la cuenca. Y tenemos sitios como Capilla del Hombre, por ejemplo, ¿no? Que también son de filiación Quito. Tenemos La Florida, filiación Quito. Tenemos, bueno, hacia el norte, por ejemplo, tenemos otros sitios también de filiación Quito. Tenemos muchos, ¿no? Entonces, para nosotros, lógico, es para relacionarlos a un Quito. Salomón habla de los cacicazgos del altiplano de Quito y la gente que estuvo ahí con esa cerámica, o sea, habla más prácticamente de los cacicazgos y de las cuestiones que están haciendo, pero podemos indicar que son Quito, todo es Quito. Y si lo vamos a relacionar con una... yo creo que la pregunta de Gregory creo que va por ahí. Bueno, ¿quiénes son los que heredaron esta cultura material? Igual como acá en la costa ecuatoriana. Los actuales manteños. ¿Cuáles son los actuales manteños? Los actuales manteños son los
de Manta, sur de Manabí, península de Santa Elena, que se consideran manteños, ¿no? Entonces aquí hay que ver quiénes se consideran Quito, porque en realidad sí hay quitos, ¿no? Son los quitos. Está bien, muchas gracias, Ángelo. Vamos, por favor, Eli. Susi Aro nos pregunta, ¿qué relación hay entre los residuos urbanos y las aves? ¿Migran hacia los basureros? ¿Se intoxican por ingesta de plástico u otros materiales? Bueno, esta pregunta, bueno, justamente se la puede contestar hablando un poco de las especies oportunistas, ¿no? Hay especies de aves que sí se han adaptado a sitios de residuos. Ahí podemos hablar, no sé, de los gallinazos, podemos hablar también de los mirlos, de las tórtolas, que son especies oportunistas que sí se han adaptado incluso a estas malas costumbres, tal vez de botar desechos. Pero sí hay una relación de que, como les indicaba en uno de estos gráficos, justamente uno de los sitios que era sumamente contaminado era donde menos especies había. Estaban tal vez unas 3 o 4 especies que tal vez sí se adaptan a comer residuos que los humanos botan en la calle, pero sin embargo la mayoría de especies van a desaparecer. Perfecto, muchas gracias. Ángelo, una pregunta que nos hace Estefano Serrano. Estimado Ángelo, en la ocupación temprana del 4200 AP de Rumipamba, ¿pudiste encontrar semejanzas con las tecnologías líticas de Cotocosao y Rancho Bajo? ¿Cuál es tu opinión en reformular el formativo de Quito, ya que la cerámica suele escasear en sitios periféricos a Cotocosao como el de Rumipamba para este periodo? ¿Este sitio es un estadio anterior al formativo clásico de Cotocosao o no tiene nada que ver con el formativo? A ver, aquí tenemos una... Gracias por la pregunta, Estefano, muy buena. Siempre son buenos tus comentarios y preguntas. Bien, el contexto que se registró en el 2200, ¿no? Es solo eso, la estructura. No se encontraron restos diagnósticos, inclusive está impactado por el ahar, o sea, los pequeños fragmentos de cerámica, que fueron 10, pueden que haya sido producto de arrastre de que hubiese existido algo mucho más arriba. Encontramos, sí, tecnología lítica fuera del ahar, y sí se relaciona, sí tiene un vínculo con toda esa tecnología lítica del formativo y de precerámico o arcaico, si le queremos poner allá en Quito, ¿no? Sí tiene eso. Yo creo que eso fue un golazo que nos hicimos como arqueólogos en encontrar evidencia temprana en Rumipamba. En Rumipamba se planteaba que había desde el periodo paleoindio, que había precerámico, pero precerámico, de todo lo que hicimos, los huecos en los dos que hicimos, no hemos encontrado. Quito no Quito, bueno, Quito sí, y también Rumipamba, más Rumipamba. Rumipamba es muy convulsionado con todos estos procesos de eventos naturales que han removido y han destruido alguna de las capas de los pisos ocupacionales. Entonces es muy difícil. Ahora, reformular la cuestión del arcaico y de la cuestión del formativo clásico que hay en Cotocollao, bueno, esa es la charla de mañana que va a estar muy interesante porque tiene muchos más datos María Fernanda Ugalde que yo, porque tiene tanto en Rancho Bajo como lo tiene en Tacxima, por ejemplo, y ellos sí nos van a dar mucha más evidencia. Es decir, yo tengo todavía mis dudas de Cotocollao, tengo muchas dudas, porque para mí Cotocollao, para mí Cotocollao hay dos momentos ocupacionales. Uno, para mí es un arcaico primero y un formativo clásico después. Y entonces yo creo que la charla de mañana es clave para esa pregunta. Yo no te puedo decir que solo porque tengo solo un contexto cuadrangular ahí, que es una estructura, y que con eso voy a cambiar todo el formativo. Creo que las piezas se están uniendo poco a poco. Primero fue Rumipamba con este golazo, después fue Rancho Bajo con un segundo gol, y ahora metieron un gol de chilena en Tacxima, que eso está fenomenal. O sea,
Ahí si te la pongo así, súper, súper chévere. O sea, la charla de mañana, esa pregunta es para la charla de mañana, no para hoy día. Discúlpame, no te la puedo contestar así, pero eso sí, la tecnología líptica sigue igual, del formativo y del arcaico, que lo revisé en Rancho Bajo, ¿ya? Perfecto, estaremos atentos a la charla de mañana. José Valencia nos pregunta, ¿cómo tratar la presencia de las palomas sobre los monumentos patrimoniales? Bueno, la presencia, bueno, las palomas para empezar vamos a tener que clarificar que no son especies nativas, son introducidas de Asia. Y bueno, el problema con los monumentos existe no solo en Quito, existe en muchos otros sitios y se ha tratado de reducirlo de diferentes maneras. En una de esas es hacer conciencia ciudadana, de no alimentarlas tal vez, porque justamente su presencia en amplios grupos, es una población súper alta, especialmente la que existe en el centro histórico de Quito, se debe a que encuentran fácil comida e incluso la gente les da de comer. En Cali, por ejemplo, en el centro de Cali, incluso hasta venden comida para lanzarle a las aves ahí, ¿no? Entonces, obviamente, las palomas se van a quedar y van a seguir causando este tipo de molestias a los monumentos. Se ha utilizado bueno, se ha planteado cosas que no son muy buenas, como tal vez poner veneno o dispararles. Pero bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con ninguna de estas dos. El veneno especialmente es súper perjudicial, ya que en las iglesias no solamente viven palomas, sino que también están otras especies como la lechuza campanaria, que es bueno, una especie de búho que le gusta justamente estar en estos monumentos y ahí aprovecha y se come a las palomas. Y el rato que se hace envenenamiento masivo de palomas, lo que va a pasar es que la lechuza también se va a envenenar y va a morir. Entonces no es una buena solución tampoco. Entonces, bueno, se han hecho algunas propuestas, entre esas justamente tal vez de insertar más aves rapaces para que, bueno, traten de mermar las poblaciones, o bueno, otro tipo de soluciones mucho más drásticas, como se ha hecho en sitios aparte, que es, o sea, eliminarles justamente de ciertas formas. Pero bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo. Entonces, es un debate todavía, no hay una solución, digamos, específica para este problema. Tema controversial. Ángelo, Andrés Mosquera nos pregunta, en base a las evidencias de la estructura fechada en el 2200 AC, ¿se puede plantear que ese contexto pertenece al periodo arcaico? Eh, bueno, yo creo que sí. Para mí es muy arcaico todavía. O sea, es una cuestión muy... eh, falta más evidencia, pero que primero vinieron los cazadores recolectores, después vinieron los arcaicos y después vinieron los del formativo con su cerámica y después vinieron las sociedades clasistas y después imperios, etcétera, etcétera. No, yo creo que la gente está cohabitando en estos momentos, en el 2200, 2400, no sé ahorita la fecha de Fernanda para Rancho Bajo, pero yo creo que están cohabitando, y lo de Cotocollao, si asumimos el Cotocollao 1 de Villalba, si asumimos el Cotocollao 1 de Villalba, entonces yo para mí creo que estamos la gente, dos grupos de sociedades, una con agricultura y alfarería y otros que son cazadores recolectores, ¿no? Que son cazadores, pero que ya no tienen ese movimiento tan rápido o que se están dispersando o son un tipo de sociedad cazadora-recolectora que pueden cazarle cosas a la otra gente y intercambiar cosas con la otra gente. ¿Ya? O sea, yo creo que los datos recién ha pasado mucho tiempo desde que se excavó Cotocollao, desde las prospecciones que hizo el Banco Central, y bueno, ya hay sitios, por suerte el IMP hizo una prospección arqueológica en el año 2000, se encontraron sitios, y hay sitios que se están excavando, y que ya nos están dando mucho más datos. Entonces, para mí creo que hay que ver otros sitios más
para identificar y decir algo, pero por el momento creo yo que es una sociedad en Quito, un grupo humano que está en Quito, varios grupos humanos que están en Quito, ¿no? Que están cohabitando el mismo espacio, pero tienen diferentes tipos de actividades, diferentes modos de vida. Un modo de vida cazador, recolector, y un modo de vida agricultor, ceramista, cazador, por ejemplo, ¿no? Porque las fechas están por ahí, porque cada vez estamos excavando y sacando datos, ¿no? ¿Ya? Es lo que vemos, es como que te pusiera en la cronología. Bien, listo, tú tienes una ocupación en el 2200, luego viene una erupción volcánica del Pichincha, la gente se asustó y de ahí viene todo el evento catastrófico, digamos así, del Pululago a 400 años que hubo intensidad eruptiva, no que 400 años estuvo erupcionando, no, son cinco fases plinianas y de ahí hay caída de ceniza, remoción, etc. Luego se forma un paleosuelo donde nadie habita, en el 780 después de Cristo, y después tienes tú en Rumipamba desde el 900 hasta el 1300 ocupando. Chévere, muy interesante. Eli, Andrés pregunta, en la actual coyuntura, ¿crees que sería importante el replantearnos como sociedad nuestra relación con la naturaleza y observar en el pasado otras formas en las que no existe esta oposición del naturalismo? Bueno, sí, sí, exactamente, porque, bueno, justamente Déscola hace una crítica en una entrevista que le hacen hacia el naturalismo en sí, el naturalismo occidental que nosotros, que es en el que vivimos básicamente la sociedad occidental, ¿no? Que lo que trata es de esta separación de naturaleza-cultura, donde el ser humano es lo humano y lo no humano, por otro lado. Entonces, sí, justamente en Quito como tal, no hay muchos registros claros como para decir, bueno, aquí hay, digamos que, no sé, la relación de los primeros habitantes de Quito fue animista o fue totemista. O sea, no podemos decirlo con seguridad o certeza, ¿no? Tal vez podemos basarnos en otro tipo de culturas, por ejemplo, los pastos. Los pastos al parecer tenían una relación animista, se puede decir, donde daban un grado de espiritualidad a los animales, un grado de respeto hacia ellos, ¿no? Donde se los representaba de varias maneras, se los asociaba con símbolos como de poder, como tal vez de riqueza. Incluso, bueno, lo que se sabe es que aquí en Ecuador, como tal, las águilas, por ejemplo, eran relacionadas con símbolos de poder en algunas culturas amazónicas, por ejemplo. Igual, por ejemplo, las aves carroñeras, lo que son los gallinazos del cóndor, también eran aves respetadas porque justamente comían los cadáveres, se puede decir de cierta manera, y por esta razón eran respetados. Entonces, bueno, existían ciertas atribuciones espirituales que se les daba a los animales de ciertas formas, de ciertos grados de respeto incluso. Y sin embargo, esto justamente hacía que haya un mayor respeto tal vez hacia la naturaleza en este entonces, ¿no? Tomando en cuenta de que ahora en realidad esta idea de naturalismo, que no estoy hablando del naturalismo protector, ¿no? Del naturalismo que justamente Descola habla de que hay diferencias, de que no se puede hablar de naturalismo en general, sino que hay tendencias rapaces, tendencias protectoras, tendencias recíprocas en donde, por ejemplo, el naturalismo protector es justamente igual, se basa en esta separación humana-naturaleza y hablamos de una naturaleza que está siendo explotada, que está siendo maltratada, y nosotros como humanos debemos cuidarla y protegerla. Pero también hay estas formas voraces, ¿no? Que son la mayoría en realidad, lo que vivimos aquí en el Ecuador, la minería a gran escala que solo sigue extendiendo y imparable con esto del COVID, seguramente va a ser imparable las decisiones que vayan a tomar respecto a eso. Y justamente es por este tipo de relaciones que tenemos, de que le vemos a la naturaleza de una forma utilitaria, de una forma de que solo nos sirva para algo, de que tiene un valor, en este caso el valor del dinero, el valor monetario que le podemos dar, y sin embargo seguimos con el business as usual, como podemos hablar bueno, podemos hablar de esa forma, tendencias capitalistas, ¿no? De cómo
de cómo podemos dominar a la naturaleza, cómo la capitalizamos y cómo la explotamos. Entonces sí, es una reflexión para todos. No podría dar una respuesta así como clara, como tal. Mi punto de vista es que sí, justamente debemos replantear este tipo de relación que tenemos con la naturaleza para que justamente esta tenga un mejor futuro, no solo por la naturaleza, sino por todos nosotros, porque el ser humano es parte de ella. Así es. Y para complejizar un poco más, de Escola habla que las ontologías no difieren plenamente, sino que incluso llegan a hibridarse. Ángelo, Jorge Fernando Flores nos pregunta, mencionaste que los restos de camélidos registrados en Rumipamba alcanzaron la adultez. ¿Esto sugiere de pronto un indicio de pastoralismo en el altiplano de Quito? ¿Existen indicios de una relación hombre-fauna que puedan sugerir una interconexión entre ambos agentes en favor de una dinámica sociocultural y natural como el pastoralismo o domesticación? Por otro lado, a manera de comentario, sería interesante comparar los análisis de los restos paleobotánicos del algodón registrados en Rumipamba con muestras de algodón que fue producido en el valle del Chota Mira. Ángelo. Ya, sí, ya eso del pastoreo, de las sociedades ganaderas caravaneras, o se habla de sociedades ganaderas caravaneras ya, tú lo puedes encontrar en registros etnográficos y actuales en Bolivia, Chile, todo lo que es la cuestión del altiplano. Y bueno, y sobre la cuestión de pastoreo, sí, ya hubo desde antes que exista Rumipamba. Tú tienes evidencia de llamas, por ejemplo, en la costa ecuatoriana, o sea, que las llamas no bajaron solas, las llamas las enviaron, las llevaron las personas. ¿Qué personas? No sé cuáles serían las personas que llevaron allá. Habrán sido los Quito, habrán sido los, quién sabe, también, quién sabe, los de Chimbo, no sé, ¿no? Porque tú tienes registrado en crónicas, ¿no es cierto? Que en las crónicas del siglo XV, siglo XV, ¿no? Tú tienes registrado que los europeos encuentran llamas en la costa ecuatoriana, que los confunden como corderos, ¿ya? Y de pastoreo, lógico, hay un pastoreo, lo que hay es un amansamiento de estos camellos, no la domesticación. Y lógico, ellos están conservando que las llamitas estas crezcan, lleguen a su adultez para poderlas sacrificar, podérselas comer y dejar a los juveniles que crezcan y se mantengan, ¿no? Para la cuestión de carne. Y sobre el algodón, muy bueno porque el algodón se piensa que viene desde la costa ecuatoriana. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en el sitio de la Florida, tenemos esos lindos ponchos del señor y la señora de Florida, que son de chaquiras de Concha Spondylus y que están, lógico, insertados con algodón. O sea, todas las chaquiras están arrejuntaditas ahí, metidas ahí con chaquiras de obsidiana. O sea, el cordón de algodón y todas las chaquiras de Concha Spondylus. Había una pregunta ahí, no me acuerdo bien, no sé si será de Jorge, que era sobre las especies o de otra persona, así que hubo intercambio. Sí, hay intercambio, hay mucho intercambio en lo que he visto en Rumipamba para el periodo de integración, desde el 900 hasta el 1300. Tenemos cerámica manteña, y tenemos cerámica jamacuaque, que es el jamacuaque 2 o muchique 2, en Rumipamba. Los análisis que se realizaron nos indican que esa cerámica provenía de la costa ecuatoriana, es decir, que había gente que estaba llevando la cerámica, gente costeña llevando la cerámica ya realizada hasta Rumipamba. Igualmente la cerámica de filiación cultural manteña. ¿Por qué? Y nosotros no, primero lo que viene es que hay intercambio, sí, hay intercambio.
listo, de ley, la gente tenía que haberse comunicado costa-sierra, sierra-oriente, o las tres cosas por los bosques de montaña. Pero ¿cuándo empezó el intercambio? ¿Cuándo empezaron los intercambios? Los intercambios no empezaron cuando las sociedades ya agroalfareras están establecidas. Los intercambios están realizándose ya desde periodos mucho más tempranos, desde el arcaico. Por ejemplo, en el noroccidente Pichincha, en los sitios La Merced y Los Naranjos, tú tienes evidencia de obsidiana de Muyumico y Quiscatola, y está muy distante. Inclusive el sitio, en la tesis doctoral de uno de los americanos, está encontrando en Chocchi, encuentras tú también una obsidiana de Muyumica Quiscatola, ¿no? Y estás hablando ya de periodos mucho más tempranos. Entonces ya ha habido esa cuestión de intercambio. Ese es para la persona que dijo del intercambio. Sí, están intercambiando con chespondres, están intercambiando cerámica. ¿Qué están recibiendo los costeños? Obsidiana. ¿Qué más? Algunas otras cosas más que no lo hemos visto, que se pueden haber deteriorado por allá. Eso es lo que sí hay una dinámica en toda esta cuestión, una dinámica ambiental y una dinámica humana en toda esta cosa, en todo este Ecuador antiguo, ¿no? Perfecto. Eliana, Gerardo González nos pregunta. Eliana, ¿conoces estudios sobre el impacto de perros y gatos en la avifauna de Quito? En Quito no, o sea, bueno, se ha hecho tal vez acercamientos, pero un estudio, digamos, estadístico y digamos, muy puntual hacia el tema, no. O bueno, tal vez me lo he perdido, pero no, o sea, de lo que tengo claro, no. Pero claro, o sea, está dentro de hay una crítica súper grande hacia este tema, es un tema bastante complicado porque sí, las especies domesticadas como son los perros y los gatos sí constituyen un problema para la fauna nativa, para las aves especialmente, los gatos al menos se sabe que son un problema bien importante, pero se ha hecho campañas en realidad al respecto, que es justamente de mantener a los gatos dentro de casa, de no dejarlos salir, de ponerles collares con sonido para que puedan las aves espantarse antes de que sean atacadas. Eh, hay estudios, por ejemplo, en parques nacionales donde se ha estudiado, por ejemplo, al oso andino. Santiago Molina tiene mucha información al respecto. No lo han hecho todavía, digamos, como paper científico, pero existen los datos de cómo en las cámaras trampa que estaban ubicadas para encontrar especies nativas, es lo que más aparecían eran perros, sean perros con dueño, perros sin dueño, en fin, o sea, el problema existe y sí, es súper buena idea en realidad hacer un análisis bastante académico sobre el tema para hacer conservación basada en evidencia, básicamente. Perfecto. Nos quedamos cortos de tiempo. Ahí hay todavía algunas preguntas que no hemos respondido, pero les comento que serán remitidas a su correo. Las responderemos personalmente. Quería cerrar con una última pregunta para ambos, una pregunta que nos plantea Jorge Flores. Por favor, intentemos ser concretos, que nos quedamos sin tiempo. Sería, para ambos panelistas, Carlos Reynoso, antropólogo argentino, critica duramente al relativismo de Viveiros de Castro y el animismo de Descola por un supuesto fallido concepto de multiplicidad. Desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿cómo se puede demostrar la relación hombre-naturaleza sin tropezarse con los dualismos del siglo XX? Por favor, Ángelo, intentemos rapidito para ya cerrar. Bueno, son diferentes puntos de vista que tienen los dos, ¿no? O sea, yo creo que Viveiro de Castro está muy bien en toda la cuestión del giro ontológico, en la propuesta esta de cómo piensa el otro, ¿no? En toda la y sí hay una cuestión dual que se viene realizando, haciendo desde tiempos atrás, mucho tiempo atrás. Primero es dual. Si tú tomas
las crónicas del cronista peruano, ahí se me fue el nombre, bueno, Guamán Poma. Él está relatando mismo esta cuestión dual hasta tener ya una concepción cuatripartita, porque todo empieza dual. Entonces te pone los tres escenarios. Y lógico, si tú vienes con una mentalidad muy occidentalizada, tú ves la cuestión muy materializada de los tres escenarios, pero el otro escenario sí existe. Lo que pasa es que el otro escenario no lo dibuja porque el otro escenario es inmaterial. ¿Ya? Entonces, estas cuestiones hay que verlas desde la posición del otro, de cómo piensa el otro con esta cuestión de esta filosofía o esta filosofía del otro, esta que está pujando, que está saliendo, ¿no? Que no verlo muy materializado, porque en realidad la cuestión metafísica pasó a otro plano, como la cuestión filosófica se quedó en un mundo romántico, ¿no? Y la lógica, que era la lógica enlazada con la filosofía, la lógica ya se fue para las matemáticas y no quedó dentro de la filosofía. Entonces, esta relación dual sí va ahí. Perfecto. Eli. Bueno, es un tema bastante complejo, como, bueno, son diferentes formas filosóficas de ver esta relación humano-naturaleza. En realidad, bueno, yo soy bióloga. Para mí este tema de las relaciones humano-naturaleza fue un tema bastante nuevo. Yo leía de Escola, pero yo antes más bien tenía conocimientos de la rama de la sociobiología que era escrita por Wilson. Él fue el que básicamente empezó a hablar de las relaciones humano-naturaleza. Y bueno, él obviamente es biólogo y su forma de ver esta relación era justamente desde el naturalismo, ¿no? Desde esta separación humana-naturaleza, y él propuso otras categorías. Sin embargo, bueno, yo creo que todo este tipo de categorías, sea que lo vemos desde las ontologías, sea que lo vemos desde la sociobiología o desde cualquier otro contexto, no pueden ser tan esquemáticas. O sea, yo no creo que puedes simplemente decir, bueno, la relación ser humano-naturaleza actualmente en Quito es naturalista, rapaz, con ciertos tintes protectores y recíprocos. Creo que en realidad lo que son ideas que se puede proponer y se puede ir trabajando desde desde la multidisciplinariedad, o sea, desde los biólogos que pueden aportar, desde los antropólogos que pueden igual seguir aportando a este tipo de conocimiento para desarrollarlo, pero sin embargo no esquematizarlo de cierto modo para siempre solo calificar y ponerle a los grupos humanos en esta categoría, igual como dijo José. El mismo Descola dijo que no existen categorías tan puras, ¿no? O sea, no es que uno son solo totemistas, también pueden ser totemistas con animistas y mezclados. Entonces, bueno, en sí yo creo que es una investigación filosófica, una reflexión en realidad que da para largo, que en realidad da para que muchos otros actores de otras disciplinas se junten y, bueno, tal vez pueda haber un resultado en torno a eso. No encuentro una respuesta en realidad muy concreta al tema. Así es. Pensar la naturaleza amplía el espectro y el abordaje desde distintas metodologías, escuelas de pensamiento, teorías, permite entender mejor la amplitud del tema. Este esfuerzo interdisciplinario, este ejercicio ha sido muy interesante en ese aspecto y les motivamos a estar inmersos en él. No quiero despedirme sin antes invitarles el día de mañana, viernes 29 a las 4 p.m. Esperemos todo bien. Tendremos el webinar Nuevos aportes al conocimiento del proceso de sedentarización en el altiplano de Quito, el caso de los sitios arqueológicos Tajima y Rancho Bajo. Este webinar estará dirigido por dos increíbles profesionales, la doctora María Fernanda Ugalde y el doctor Eric Dirdal. Les invitamos a que nos acompañen el día de mañana también, así como hoy. Sin desearles una buena tarde, nos despedimos. A nombre de Eliana Montenegro, Ángelo Constantín, quien les habla, José Escorza, les agradecemos por su presencia. Tengan una muy buena tarde y muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias a todos, gracias Eliana, gracias Joseph. Gracias a todos.